Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de compartir tu palabra. Ya el siervo Edward oró para nosotros una oración que siempre necesitamos para compartir aquí su palabra en la casa de Dios. Amén. Vamos a saludar a los medios que siempre nos acompañan y siempre están dispuestos ahí, que Dios ha dispuesto para que la palabra de Él corra y fluya en todo lugar y en todas las naciones. Saludamos a la iglesia presente. La iglesia presente saluda a la iglesia que está en los medios que Dios ha dispuesto para su palabra. Saludamos a la iglesia que está por Radio Bonao Bendición y la iglesia que está por Telebendición, Canal 202. Para Bonao, Maimón, Piedra Blanca, Puerto Plata, La Vega, Santiago, toda la región prácticamente está ya conectada por Telebendición. Y la iglesia aquí presente los saluda con un fuerte aplauso. A la verdad que no sé si a los hermanos pastores le ha pasado, pero siempre hay unas luchitas antes de subir aquí a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado afectados por unas condiciones de salud justamente antes de venir por acá. Ya eso es un asunto, una lucha que todos tenemos, pero nada, más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y Él es poderoso para que todas las cosas fluyan conforme a su propósito y voluntad. Amén. Vayamos inmediatamente a la palabra. Vamos a compartir en Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Me dicen amén si estamos listos. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, hablar sobre la madurez, lo hemos estado haciendo desde el principio de año. Todos los pastores, todos los ministros de esta casa han abundado bastante sobre el tema de la madurez. Eso, hemos aprendido, tema que todos hemos manejado, todos los ministros han manejado con mucha sabiduría, según Dios ha puesto en cada uno de ellos, porque hay que entender y lograr madurez en toda nuestra vida espiritual. Es un proceso continuo y siempre debemos estar prestos para aprender y crecer y seguir a una nueva meta. Debemos estar prestos para aprender. El tema tiene muchas aristas, ya que la madurez es progresiva, es constante, la vemos cada día a medida que tengamos actitud y disposición para aprender cada cosa en nuestra carrera de la fe. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que seamos cristianos maduros en todo su contexto. Amén. Hemos aprendido, por ejemplo, señales y características de la madurez, como aprender a escuchar, aprender a hablar. Y todos debemos conocer todas esas señales y características, pero las vamos a ir conociendo a medida que vayamos trillando ese camino en el aprendizaje de todo lo que concierne a nuestra carrera en la fe. Debemos aprender todo y a medida de eso vamos a ir madurando, siempre y cuando tengamos corazón dispuesto para aprender cada cosa. Todos debemos conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. Vengan conmigo a la palabra, nuevamente, vamos a Efesios capítulo 4, desde el verso 11 al verso 15. Efesios 4, verso 11 al verso 15. Amén. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Amén? Hermanos, la madurez no es opcional, sino es el propósito de Dios para cada creyente. Hoy enfocaremos la madurez desde el punto de vista de nuestra libertad espiritual. Y podemos ver inmediatamente, aquí sigan conmigo en la palabra, vamos a Gálatas 5:1, solamente el primer verso, Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay una relación directa con nuestra libertad espiritual y la madurez, ya que a medida que vamos creciendo y aprendiendo en proceso continuo, nuestra liberación espiritual se afianza y es entendida cada vez más. Nuestro Señor Jesús dijo: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hermanos, hay un componente de relación entre conocer y experimentar. Se conoce a Cristo, que es la verdad, y se experimenta la verdadera libertad. No se puede conocer la verdadera libertad sin conocer previamente a quien es la verdad, quien es Cristo. O sea, no podemos conocer la libertad si no lo conocemos a Él primero. Amén. La Biblia nos dice que nosotros hemos nacido destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y nos dice también que la paga del pecado es muerte. Por eso hay una gran barrera entre Dios y los hombres. Y el hombre ha inventado cuanta cosa para llegar hasta Dios. Pero la palabra nos enseña que solo a través de Cristo podemos llegar hasta Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces la palabra nos sigue mostrando que Dios es santo y nosotros pecadores. ¿Amén? Y que la única forma de llegar a Él es por lo que Él hizo al entregarnos a su Hijo en la cruz del Calvario. Lo entregó por sacrificio por nuestros pecados. La palabra nos sigue mostrando que solamente a través de Él y a través de, si lo aceptamos, si lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, es que podemos tener comunión con nuestro Padre. ¿Verdad? Y al aceptar y a recibirlo, entonces dice la palabra que Él nos hace libres. Amén. Ahora bien, cuando nos arrepentimos de esa vida pecaminosa y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que Él nos hace libres, entonces la decisión de experimentar liberación espiritual es de cada uno de nosotros. O sea, es una responsabilidad de cada quien. Es una decisión. En nuestra sociedad vemos cómo se enarbola irónicamente la palabra libertad, siendo ellos mismos presos de la misma palabra, porque es mal aplicada. Por ejemplo, los políticos constantemente hablan de liberación social, de que vamos a ser libres y estas cosas, y ellos mismos son esclavos
de sus propias palabras. Son esclavos porque están inmersos en corrupción y están inmersos en cuantas cosas que realmente no es ninguna libertad. Es todo lo contrario. Hay una contradicción constante en la sociedad al aplicar la palabra libertad. No es la libertad que predicamos acá. Por eso que la gente tiende a confundirse cuando habla de libertad. Porque libertad y libertinaje se pueden confundir. Una persona, por ejemplo, que consume droga, dice que es libre para hacerlo. Una persona que consume alcohol dice también que es libre para hacerlo. Una persona que hace cuantas cosas quiera en su vida, dice que es libre para hacerlo. O dice que es libre para hacer lo que le dé su... Porque esa es una libertad mal aplicada. Esa es la libertad que el mundo entiende que por eso pueden hacer y deshacer. Porque dicen ser libres para hacerlo. Pero esa no es la libertad que Cristo vino a predicar y que Cristo nos hizo libres. Amén. Hay una pequeña historia de reflexión. Hubo un estudiante en relación a esto de la libertad, de la libertad y de hacer lo que nos dé la... Había un estudiante que iba en un autobús, se puso a ver una revista, a leer una revista para distraer y matar el aburrimiento en el trayecto. Ese estudiante se pone a hojear una revista, tiene a su lado una señora, pero el joven se pone a ver fotografías pornográficas y la señora, muy indignada, se queda observándolo. Llega un momento en que la señora, indignada, no se aguanta más y le dice: mi hijo, yo tengo un hijo de tu edad y no creo que lo que tú estás haciendo te ayude en nada. Eso no te es provechoso. Eso puede dañar tu mente y puede dañar tu vida. El joven, airado y furioso, se voltea hacia la señora y le dice: mire, señora, ¿a usted qué le importa? Le dice: yo hago con mi vida lo que me dé a mí, para eso soy libre, decía el joven. Y dice la señora: ¿con qué eres libre? Vamos a ver si tú puedes identificar una cosa de la otra. Si yo te pongo 1 litro de gasolina y 1 litro de refresco, ¿te tomarías el litro de gasolina? ¿Verdad que no? Entonces podemos distinguir muchas veces las cosas por conveniencia. Esa es la reflexión. A veces podemos ver las cosas, pero cuando nos convienen. Cuando no nos convienen, no las vemos. ¿Amén? Entonces sabemos distinguir. En la mayoría de los casos sabemos distinguir porque tenemos una cabeza y tenemos un corazón que nos indica siempre dónde está lo malo y dónde está lo bueno, ¿verdad? Y ciertamente en el mundo las personas sin Cristo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Correcto? Por otro lado, en la Biblia podemos ver que en el Imperio Romano, en los tiempos contemporáneos de Jesús, Pedro, Pablo, habían esclavos de todo tipo. Estaban los patricios y estaban los libertos. Habían gladiadores. Los gladiadores eran esclavos que obtenían su libertad cuando sobrevivían en las batallas. También habían otros tipos de esclavos que se compraban y se vendían libremente en el mercado de acuerdo al requerimiento que la gente quería. La dentadura, que si eran altos, que si eran bajitos, que si eran fuertes. Habían de todo tipo y la gente lo podía comprar de acuerdo a su necesidad. Así era. Entonces, eso es en los tiempos contemporáneos de nuestro Señor Jesús. Existía todo eso. Además, en la historia pasada reciente,
Lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, las luchas que libraron los norteamericanos con el tema de la esclavitud. Vemos cómo se levantó un Martin Luther King y esta persona para hacer su lucha en contra de la esclavitud. Conocemos todo eso, de cómo la persona se libra de su libertad real y lo hacen esclavo para pretensiones personales, o como se llame, de acuerdo a la época en que se vivió. Todos sabemos y conocemos inclusive el pasado, no tan pasado, en Estados Unidos todavía se hablaba de esclavitud. Todavía se hablaba de esclavitud. Digo no tan pasado, quizá en el siglo pasado, porque es el tema en todas las latitudes de la tierra. Han habido tiempos de esclavitud en muchas de las naciones de nuestra tierra. Amén. Entonces vemos cómo nos dice la Biblia sobre esto, sobre la esclavitud. Entonces Pablo, haciendo acopio de esto, de la libertad, nos dice lo siguiente: Cristo no compró en el mercado de esclavos y nos sacó de la esclavitud, nos hizo libres, somos sus libertos. No hay libertad fuera de Jesucristo, y la verdadera libertad no es hacer lo que quiera, es que Dios me libere a través de Jesús de cadenas que nosotros mismos hemos forjado, de tradiciones de mi abuela que decía tal cosa, de las tradiciones de corrupción, de ideas, de confusiones, de todos los errores que arrastramos de nuestros antepasados. De eso no hace libre, de eso no liberta a Cristo cuando venimos a Él y nos liberta. De todas esas tradiciones, de todas esas cosas que por la religión tradicional nosotros venimos arrastrando, e inclusive tenemos que liberarnos de todas esas porque no son bíblicas, porque no son de Dios, porque Él nos libertó inclusive de todas esas cosas. Amén. Amén. Todo el concepto de libertad está en muchos pasajes de la Biblia. Y es el plan y propósito de Dios en que seamos libres del yugo del pecado. Pero la palabra dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y Él siempre está al acecho y quiere entorpecer los planes del Padre con cada uno de nosotros y nos quiere privar de esa libertad de muchas maneras. De muchas maneras. La libertad no es una licencia para hacer todo tipo de cosas, creyendo que luego Dios te perdonará como si no hubiera pasado nada. No es una licencia, tenemos que obrar conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. No es una licencia simplemente para venir a hacer lo que nosotros queramos con esto de que somos libres, pero no somos libres para hacer lo que queramos. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Amén. Muchas invitaciones, muchas tentaciones, ofertas de la carne, y enviados inclusive a persuadirte para que caigas en pecado y privarte de esa libertad que el Dios Padre te ha otorgado. Muchas cosas en el mundo, de muchas maneras, el enemigo quiere privarte de esa libertad. Por eso cuando nosotros en el mundo laboral y en la calle con los amigos y todo eso, a veces le hablamos a las personas y las personas nos abordan de una manera, diríamos que hasta implacable, cuando nos quieren enrostrar nuestra vida pasada. Lo hacen muchas veces por burla, otras veces que irónicamente lo quieren hacer para hacerte sentir mal y decirte que tú no estás ahí genuinamente, que tú estás ahí por algún propósito personal. Lo quieren hacer y te quieren hacer sentir mal y lo hacen de manera burlona muchas veces. Y uno, tranquilo, porque no quiere hacer contienda, simplemente le habla y le predica la palabra como Dios te hace sentir en tu corazón. Pero llega un momento, al parecer el espíritu se quilla,
sequilla y uno se despega y empieza a predicarles a esas personas y hablarles de la palabra. Mira, les decimos, hermanos, no vale de nada que tú vengas hacia mí a quererme enrostrar mi vida pasada. Ahórrate eso, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que hago, lo hago conforme a su propósito y voluntad. Entonces dice la palabra, amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos saltamos y empezamos como ametralladora a predicarle a esa persona y le decimos, tranquilo hermano, solo yo quiero y anhelo que tú estés en este gozo, en esta alegría que yo tengo, para que tú puedas también tener la libertad que Cristo nos prometió y que seas libre. Tranquilo hermano, no te afanes con enrostrarme, con mostrarme el pasado. Ya yo no tengo memoria de eso, porque Cristo vive en mí. Y yo quiero enseñarte a ti qué es lo que yo tengo dentro de mí, para que tú también tengas el gozo y abraces la promesa de la salvación y nos libere como Él nos liberó. Amén. Y entonces empezamos ahí, saltamos y nos convertimos en un predicador que yo me quedo así. Los primeros que se quedan asombrados son ellos. Me dicen, pero tú no eres así. Tú eres callado, ¿y qué te pasó? Digo, no, yo te repito que ya yo no soy yo. Cristo vive en mí y yo te puedo hablar de ese gozo que yo tengo. De ese gozo que yo tengo. Entonces, de esa es la libertad que Cristo nos habla en su palabra. De esa libertad de hacernos libres, pero en todo su contexto. De hacernos libres. No somos libres para hacer lo que queramos. Somos libres para hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Ser libres para predicar su palabra, ser libres para adorar, ser libres para saltar, ser libres para llevar el evangelio a cualquier punto. Ser libres para decirle a aquellas personas que no hay nada en el mundo, que sin Cristo no somos nada. Somos libres para todo eso. Y por eso debemos cantar libremente y exaltarle a Él y glorificarle a Él. Porque para eso somos libres. Amén, amén, amén. Entonces lo primero que hacen las personas es que se quedan asombrados. Luego, al finalizar, yo me quedo asombrado también, pero no fui yo, es el Espíritu Santo. Y cuando yo he aprendido algo, cuando el Espíritu habla, yo me callo y suelto lo que tengo por mi boca. Y hay muchas cosas que empezamos a decir, ¿qué sucede al final? ¿Qué sucede al final? Al final pueden suceder dos cosas. Pueden suceder dos cosas. Recuerden que el hombre tiene mucho ego. O sea, el ego lo abate. Él se puede ir a reflexión. Se va a un rincón a reflexionar de las palabras que uno le dijo. La otra es que venga a los pies de Cristo. Y esa es la victoria. El Espíritu Santo es el que pone la última piedrecita, la última palabra, y Él sabe cuándo trae a esa persona a los pies de Cristo. Amén. Amén. Entonces, no es uno. Uno tiene su forma tranquila de decir las cosas, pero cuando el Espíritu se nos mete por las venas, nosotros hablamos y decimos cosas que no son de nosotros. Y tenemos que soltarla. Tenemos que soltarla porque Él te puede decir, pero yo te mandé que dijera esto y no la dijiste. Y entonces eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Cuando el Espíritu está enchinchado, vamos a hacerle caso, porque somos libres para eso. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es en Romanos 8:1. Es un texto fabuloso. Repetimos, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que andan en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén.
Este texto, en lo personal, a mí me ha fortalecido bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos equivocado. Muchas veces nos hemos equivocado. Pero en medio de cualquier equivocación hemos querido regresar, pedir perdón y enderezar el camino. ¿Amén? Y en especial este texto le habla al enemigo, que le encanta traernos a memoria nuestros errores pasados, para torturarnos. Este texto es maravilloso, es una promesa divina. Amén. Esto yo lo recito constantemente, lo abrazo para mí. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En pocas palabras ahí dice mucho. Amén. Ahora bien, mis hermanos, ¿de qué manera podemos perder esa libertad? Son muchas veces palabras que la misma iglesia a veces no quiere escuchar. Pero ¿de qué manera podemos perder esa libertad? Hay muchas maneras, y es lo que hablamos constantemente. Los pastores lo viven predicando constantemente. Tenemos que, primero, perdemos esa libertad cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de orar, pero cuando dejamos de orar en nuestras casas, en nuestros lugares íntimos, camino al trabajo, en la congregación, con nuestra familia, cuando dejamos de orar en todo tiempo, empezamos a perder libertad. Más adelante le mostraremos cómo. Pero tenemos que orar siempre, siempre, siempre. Porque es una herramienta poderosa, o la más poderosa de las herramientas que Dios nos ha dado. Y cuando oramos constantemente, es como una coraza que se va poniendo alrededor tuyo. La oración es poderosa, porque tenemos comunión con el Padre constantemente. Tenemos comunión con el Padre constantemente. Amén. Cuando dejamos de leer y estudiar la Biblia. Cuando dejamos de leer y estudiar la Biblia. O sea, nos salimos de alguna disciplina que quizás hemos tenido en algún momento. Si leíamos 15, 20, 30 minutos al día de la Biblia, empezamos a dejar de hacerlo. Cuando dejamos de estudiar la Biblia, cuando dejamos de venir a los estudios en la iglesia, los discipulados, cuando dejamos de reunirnos en las células, cuando dejamos de estudiar la Biblia y leer la Biblia. Porque recuérdense, a medida que vamos haciendo todas esas cosas, vamos madurando en nuestra carrera de la fe. Y al ir madurando, se va fortaleciendo nuestra convicción. Amén. Entonces, a medida que nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios constantemente, como nuestro pan de cada día, realmente es nuestro pan de cada día, pero cuando lo hacemos así, de una manera que si no lo hacemos, nos falta el pan. Si los hacemos así, de una manera disciplinada, va a llegar un momento en que será como una prenda de vestir. Nos falta algo. Tenemos que hacerlo disciplinadamente. Mantener constante el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Amén. Cuando dejamos de congregarnos, también podemos perder nuestra libertad. Cuando dejamos de asistir a la iglesia, empiezan las excusas. No vine este domingo, tampoco voy el otro. Y aparecerán cuántas excusas para nosotros dejar de congregarnos. Muchas excusas. No vamos a las vigilias, no vamos a los matutinos, no vamos a las coinonías, no compartimos y no nos congregamos. ¿Qué encontramos en la congregación?
palabra de Dios. ¿Qué encontramos en la congregación? Hermanos en la misma posición tuya, hermanos con tu mismo pensamiento, hermanos con tu misma dirección. Amén. Entonces, cuando nos congregamos, estamos siempre confabulándonos a que todo lo que hagamos y digamos y pensemos en esos momentos, en esos lugares donde estemos, sea para Dios. Amén. Entonces, no debemos dejar de congregarnos y tenemos que echar las excusas hacia un lado. Tienen que ser excusas valederas, pero valederas al extremo. Amén. Porque a veces pensamos que cualquier cosita, cualquier insignificante, porque tenemos que decirlo así, cualquier insignificante detalle, cualquier insignificante cosa es una excusa para dejar de asistir a las congregaciones o a nuestros lugares donde nos han convocado para compartir en armonía y para la gloria del Señor. Amén. Compartir con los hermanos de la fe también, si dejamos de compartir, pero ya no en las iglesias. Compartir en coinonía, compartir en algún lugar donde nos reunamos a compartir una cena o un simple compartir, simplemente para escuchar, para hablar. Porque el mundo inconverso dice que los cristianos son aburridos y yo no creo eso. No somos aburridos. Si no, ustedes nada más tienen que escuchar y ver al pastor Edward. Siempre está alegre. Amén. Entonces, tenemos que compartir y tenemos que juntarnos en las casas, ya sea un cumpleaños, ya sea un simple compartir, una cena, una comida. A los cristianos les gusta mucho comer. Si le hablan mucho de comer, siempre estarán ahí. ¿Verdad, Starling? Entonces, cuando hacemos eso, estamos preparando o seguimos preparando, es como una cúpula, una coraza fuerte para nuestros jóvenes inclusive, de que el mundo exterior no los absorba, no los atrae, porque hay muchas tentaciones y hay muchas cosas donde ellos los pueden atraer. Entonces, si nosotros hacemos vida social también, pero con nuestros hermanos de la fe, eso es una coraza, es una fortaleza, es algo muy bueno para que nosotros simplemente podamos mantenernos unidos y podamos mantenernos siempre dándole gloria al Padre, al Creador de los cielos y la tierra, al Todopoderoso. Amén.
De lo contrario, si hacemos algo diferente, si lo dejamos suelto, y ahora le voy a hablar a los jóvenes, principalmente a los varones, si hacemos algo diferente, que con nuestro tiempo ocioso nos enfocamos en otras cosas y empezamos a aceptar invitaciones de personas que no están en los caminos de Cristo, ¿qué puede suceder? Ellos se van yendo poco a poco, hacia el otro lado. Poco a poco, porque las influencias, el enemigo actúa de esa manera. El enemigo es sucio y sutilmente te va ganando terreno. Y cuando dejamos a nuestros hijos, principalmente a los jóvenes varones, a todos, pero principalmente a los jóvenes varones, empiezan a incursionar y empiezan a meterse en ambientes peligrosos, en ambientes que el amiguito, el amigo del otro lado empieza a decirte, a enamorarte y a decirte que eso no es nada, que mira tal o cual cosa no es nada, y empiezan poco a poco a llevarte a su terreno. Te abren los ojos, empiezan a gustarte las cosas y empiezan a suceder las cosas que anteriormente hemos mencionado. Empiezan a dejar de orar, empiezan a dejar de estudiar la palabra, ya no se juntan con los amigos de la iglesia y se van a compartir con sus otros amigos. ¿Y qué puede suceder? Dos cosas también. O tú le predicas a ellos o ellos te predican a ti. ¿Amén? Pero ¿qué pasa? Si tú no has logrado madurez en los caminos de Dios, los que te van a predicar son ellos a ti. Y fácilmente te van a llevar en los pies. Eso pasa. Yo le digo a uno de los hijos míos, que no es que tú no seas amigos de esa persona. Claro que sí. E inclusive los debes querer y los debes amar más que antes. Pero es para tú predicarle a ellos y para tú hablarle de Dios a ellos. No es que ellos te lleven a ti e inclusive ni siquiera se den cuenta que tú eres cristiano. O sea, debe notarse que tú eres cristiano. Debe notarse donde quiera que te muevas, inclusive con tus amiguitos. Si van al cine, si van a cualquier lugar a un cumpleaños, puedes ir. Pero ellos tienen que saber que tú eres cristiano y que hay algunas cosas que tú no las puedes pasar y que hay algunas cosas que tú no puedes compartir. Siempre vas a seguir siendo tus amigos, pero tu mayor anhelo debe ser que ellos estén contigo de este lado. De este lado. Yo particularmente cuando estoy junto con algunos amigos que no están en la iglesia, no es que le vivo hablando constantemente, porque a veces uno puede pecar de necio, sino que vivo viendo el momento oportuno para hablarle de la palabra de Dios. Amén. Porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque a eso fuimos llamados, a predicar el Evangelio. No hacerlo cuando nosotros queramos, ni cuando estemos cómodos, ni pensando que el otro va a decir. No, eso no importa. Hay que hablarle y hablarle a todo el mundo. No importa. Pero tú eres, claro que soy cristiano. Por eso estoy contento, por eso soy gozoso. Si no fuera una persona aburrida y entruñada, como lo era antes. Pero ahora Cristo vive en mí. Y yo te puedo hablar de eso. ¿Quieres venir de este lado? Y por ahí empezamos, pero tiene que marcar la diferencia. Tiene que notarse que tú eres cristiano. Y tienen que saber de esa libertad que tú tienes, que no tenías antes, porque eras esclavo del pecado. Amén. A los jóvenes hay que hablarle mucho sobre eso, porque se dejan influenciar fácil. Se dejan llevar entre los pies, porque cuando empiezan a ver las cosas y ven que es bueno, pero bueno para la carne, entonces también quieren ver eso. Pero cuando se llevan la enseñanza y la información necesaria y van madurando en la fe, ellos mismos van poniendo barreras
a toda cosa que el enemigo le quiera fraguar para ellos o en contra de ellos. Amén. Si nosotros perdemos nuestra posición de autoridad, dejamos de hacer esas cosas, desenfocándonos de nuestra vida espiritual, entonces dejamos puertas abiertas y le damos lugar al enemigo. Y él puede entrar de muchas formas. Él puede entrar de muchas formas. Podemos mencionar algunas, aunque cada una de ellas ha sido un tema de predicación, porque hay que hablar mucho de cada una de ellas, y ya se ha predicado bastante, inclusive aquí en la iglesia, pero siempre será un tema de predicación, un tema que hay que debatir y que hay que hablar sobre eso. Podemos mencionar algunas. Podemos buscar, por ejemplo, para que empecemos a hablar de la carnalidad. Lo vamos a ver superficialmente, rapidito algunas, hasta donde la palabra nos pueda llevar y donde Dios nos quiere enseñar lo que nos quiere enseñar en esta mañana. Amén. Carnalidad. Vamos a Romanos, al libro de Romanos. Vayan conmigo a la palabra y veamos a Romanos capítulo 8, versos del 5 y el 6. Amén. El hermano Starling al principio me dijo que no usáramos palabras complicadas, que las repitamos si las usáramos. Tal es el caso de procrastination, ¿verdad, pastor? Amén. Pero no la usaremos, no. Romanos 8, del 5 al 6. Dice la palabra: por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Vida y paz. Amén. La palabra carne significa, en la terminología bíblica, aquellas áreas de la vida que fueron eliminadas de nuestras vidas, ¿verdad? Aquellas cosas de nuestra vida o vieja vida pasada, que ya fueron eliminadas. Entonces, esa es la terminología que usa la Biblia para la carnalidad. Dice, el fruto del Espíritu, y son reemplazadas por el fruto del Espíritu cuando no trabajamos en nuestras vidas. Desobedeciendo, perdemos autoridad espiritual y nos transformamos en cristianos carnales, en vez de cristianos con autoridad llenos del Espíritu Santo. Amén. Vencemos la carne viviendo en el Espíritu, como dice la palabra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. También podemos ver rebelión. Esas son otras de las puertas, podríamos llamar, que el enemigo ve para entrar a nuestra vida y hacernos perder nuestra libertad. Y podemos ver inmediatamente aquí, vamos conmigo a la palabra también, en 1 Samuel, capítulo 5, verso 23. Dice la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Amén. Es fuerte el mensaje, este pasaje, porque dice que Dios compara el pecado de rebeldía con la adivinación, brujería, hechicería. ¿Verdad? En Gálatas 5:20, por ejemplo, menciona la palabra hechicerías como una obra de la carne inicialmente. El diablo es el padre de la rebeldía y nuestro mundo está infectado a causa de la rebelión. En el hogar hay rebeldía, en la iglesia hay rebeldía contra las autoridades espirituales. En la iglesia hay mucha rebeldía contra las autoridades espirituales. En la sociedad hay rebeldía por no cumplir las leyes de las autoridades. El creyente debe trabajar para extirpar y eliminar completamente
de su vida toda tendencia a la rebeldía, porque es una puerta que el enemigo aprovecha para atacarnos nuestra libertad. Pero esto se logra con la obediencia a la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Una persona rebelde, aunque diga que es cristiana y vaya a la iglesia, es una persona totalmente influenciada por el diablo, por el enemigo, y por tanto carente de toda autoridad espiritual. Amén. La rebeldía es uno de los temas o de las puertas, vamos a llamarle puerta, que el enemigo aprovecha, y la vemos a cada momento, y la vemos mucho en la iglesia, lamentablemente. Amén. Vida sexual fuera del matrimonio es otra de ellas. Vamos a Hebreos, vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 4. Estamos viendo un texto por cada una de estas puertas, llamándole así. Vamos a ver un texto, a ver qué nos dice la palabra por cada una de ellas. Amén. Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. La pureza sexual que se origina por vivir en santidad nos provee autoridad espiritual. Amén. Por eso tengamos cuidado, hermanos, de lo que vemos en la televisión, en el internet, los que miran y codician nuestros ojos, lo que piensa la mente, etcétera, etcétera. Es un hilo muy fino y debemos tener cuidado con eso. Si tenemos la libertad por la cual Cristo nos hizo libres y sabemos discernir y vamos creciendo en madurez conforme a la palabra, conforme a lo enseñado por los líderes de la iglesia, conforme a lo enseñado por los pastores, por todos los ministros, debemos tener bien claro y buena convicción de que esa parte tiene que ser sanada de raíz. De raíz. Amén. Los hombres dicen amén. Amén. Eso hay que tenerlo bien claro. Amén. Eso de la vida sexual, hermanos y hermanas, tenemos un tema de día a día, porque el enemigo está al acecho. Recuerden, el enemigo siempre está al acecho, maquinando por qué lado y por qué lugar y por qué puerta te puede entrar. Como dicen en la calle, te pueden entrar. Y él te puede entrar por cualquiera una de esas áreas. Y esa es una de las más peligrosas. Amén. Debemos estar vigilantes de esos hombres, hermanos, para que esa puerta la cerremos y nunca más la dejemos abrir. Amén. Participar de cosas ocultas, ocultismo. Vamos a la palabra en Deuteronomio 18, del verso 10 al 12. ¿Qué nos dice la palabra? Amén. Dice la palabra: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Amén. Podemos participar aún en forma indirecta en el ocultismo, mirando programas
donde se hace invocación a los demonios. Hablan con los muertos, pronostican la suerte o dan horóscopos. Podemos infectarnos solo por querer curiosear. La curiosidad es terrible y nos lleva a ver cosas que el Espíritu no quiere que tú veas. Amén. Y algo interior te dice que no, pero uno es obstinado, uno es necio y se mueve a curiosidad y empieza a ver y a escudriñar cosas que no debe. Amén. Si hacemos esto, no solo nos estamos contaminando nosotros, sino también estamos perjudicando al resto de la familia. Esto podríamos entrar en detalle, pero son muchas cosas que envuelven este tema de participar en ocultismo y cuantas cosas raras. Amén. Mal uso de la lengua o de la boca. Diríamos que es una puerta también que el enemigo aprovecha para atacarnos a nosotros los cristianos. Mis hermanos, esto lo hemos visto muchas veces, la falta de perdón. Lo hemos visto muchas veces. La falta de perdón va a impedir siempre que seamos libres plenamente. Que seamos libres plenamente. Si no aprendemos a perdonar, no vamos a poder ser libres. Y no vamos a poder vivir una vida así como ha mandado nuestro Señor. A que seamos libres, que seamos alegres, que seamos contentos, que vayamos y predicamos el Evangelio. Pero si no tenemos perdón en nuestro corazón, ¿de qué nos vale? No podemos dar un mal testimonio. Tenemos que predicar, pero tenemos que predicar habiendo perdonados a aquellos que necesitaban ser perdonados. Amén. Tenemos que perdonar. La falta de perdón es una de las puertas más grandes que el enemigo aprovecha para atacarnos y nos priva de esa libertad. No podemos ser libres si vivimos con resentimientos, con la falta de perdón. Y arrastrando también otra puerta que son las raíces de amargura. Pero tenemos que perdonar. Amén. Amén. Gloria al Padre. Hay otras puertas que se abren. Muchas puertas que se abren. Pero está en ti encerrarlas o no dejarlas que se abran. Símbolos paganos, por ejemplo, que a veces a conocimiento, si lo hacemos por ignorancia es otra cosa. Y si en tu corazón está limpio, que el Señor lo conoce, tampoco hay problema. Pero si tú a conocimiento sabes que hay símbolos paganos que puedan decorar tu casa o cualquier entorno y tú sabes que no es de Dios, esas cosas también tenemos que rechazarlas. Todo tipo de simbología que solamente hacen afinidad con el enemigo. Nada con un cristiano. Tenemos que rechazar todo ese tipo de cosas. No es que seamos legalistas. Por eso si conocemos que un símbolo quiere decir tal o cual cosa y tú lo conoces que es así, pues entonces no debes tenerlo en tu casa. Amén. Si por lo contrario pasa por ignorancia, bueno, el Señor te conoce a ti. Pero tú no debes permitir que esas cosas pasen si tú sabes cuál es el significado de esas cosas. Amén. Otras cosas, tatuajes en el cuerpo. Tatuajes en el cuerpo. Si vienes a Cristo, ya tú sabes que a esas cosas no puedes incurrir. Porque no van con la palabra. No puedes incurrir a esas cosas. Y todas esas cosas te van privando de libertad. Porque tú estás aquí y es como que te van empujando hacia el otro lado. Poco a poco, porque primero permites una cosa y luego vas permitiendo otra. ¿Amén? Te van llevando poco a poco. Poco a poco. Por ejemplo, en el caso, volviendo a los jóvenes, y a los jóvenes hay que hablarle mucho, mis hermanos.
Una de las cosas que los va llevando a ellos, directa o indirectamente, a un mundo de perdición, son los juegos. Los juegos que juegan por el celular, que juegan por una computadora. Que la mayoría de ellos son juegos violentos. Juegos que tienen que ver con cosas bélicas, que matan, ven mucha sangre. Eso va trabajando de una manera tan impresionante en la mente de los jóvenes, que tú los abordas a ellos y le preguntas, mira, eso te va a cambiar tu mente, inconscientemente te va llevando a un mundo peligroso. Y te dicen que no. Te dicen que no, que eso no es nada. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera perceptible para ellos. No es ni siquiera perceptible para ellos. Pero de pronto vemos cambios de conductas repentinas en ellos. Y prácticamente está aflorando eso que ya el subconsciente tiene ahí guardado. ¿Verdad? Juegan juegos donde ellos tienen que eliminar, son héroes de combate y tienen que eliminar a tantos y cosas. Ven sangre. Eso lo va llevando y lo va cambiando. Los va cambiando poco a poco. Poco a poco. Muchas veces, inclusive sin ellos pretendérselo, pero los va cambiando. Y eso es sumamente peligroso. De momento vemos cómo pasan sucesos en la vida donde hay violencia, donde hay esto, o una reacción inesperada de uno de esos hijos. Prácticamente está saliendo a flote lo que el subconsciente dijo, yo tengo esto para ti, suéltalo. Y eso pasa. Eso es peligroso, peligroso. Entonces eso los hace insensibles, inclusive. Lo hacen apáticos. Porque le va cambiando su conducta, su forma de ser. Su personalidad le va cambiando. Ya no tienen los mismos sentimientos, inclusive hasta con la familia. Ya no son sensibles. Inclusive tú les puedes mencionar, mira, murió fulano de tal, que era muy amigo de la familia. Te dicen, ah, sí. ¿De qué murió? Y ya. Ni se inmutan. Ni se inmutan. ¿Por qué? Porque han visto tanta violencia y ven la muerte y la sangre como algo normal. En esos juegos, como algo normal. Eso pasa porque ha trabajado ya en su patrón de conducta. Y van cambiando su personalidad. Y eso es lo que pasa, por eso se van dañando. Ellos no lo entienden muchas veces, pero eso es así. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Hay muchas más puertas de donde el enemigo puede entrar. Pero como yo le decía, cada una de ellas es un tema de predicación. Ha sido así en la iglesia. Es un tema de predicación. El pastor ha hablado mucho sobre eso, los pastores han hablado mucho sobre esos temas. Hoy lo quisimos ver así un poquito rapidito porque esos son cosas y son que nos privan a nosotros como cristianos principalmente de la libertad que Cristo nos dio. Y tenemos que luchar contra eso. Amén. Ya casi finalizando. La libertad cristiana, limitada por la conveniencia, no funciona. Solo sirve para crear daño y dolor. No te dejes engañar. La madurez espiritual es una exigencia, no una opción. Es la razón por la que Dios nos agrupa en estas congregaciones y nos da líderes espirituales que nos enseñan, nos guían y nos disciplinan. La madurez tiene que ver con crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. La libertad espiritual es una posición, es una postura que asumimos al responder a la victoria de Cristo sobre el pecado. Amén. Eso es la libertad.
Pero debemos ser maduros espiritualmente para que nuestra convicción sea cada vez más fuerte, cada día. Y así resistiremos con todo nuestro arsenal y fortaleza, con que Cristo nos hizo libres. Con Cristo Jesús en medio nuestro. ¿Y qué crees que puede pasar? Si nosotros nos fortalecemos y maduramos en la fe, Satanás huirá de nosotros. Huirá de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén. El Evangelio de Jesús contempla esa sanidad. Contempla esa sanidad y contempla la liberación. Es decir, las buenas nuevas del Evangelio van de la mano con la liberación espiritual. Mis hermanos, esa es la verdadera verdad. La verdadera verdad. Somos libres porque Dios nos hizo libres. Nos hizo libres a través de su Hijo, cuando lo dio en sacrificio por nuestros pecados. Cuando lo dio en sacrificio para salvarnos, para reconciliarnos con Él, para hacer mejor comunión con Él, pero sobre todo para libertarnos, para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos del yugo del pecado. Amén. Amén. Gloria al que vive por siempre. Gracias, Señor, porque nos diste a tu Hijo para hacernos libres, para sacarnos de la esclavitud. Gracias, Padre. Bendito eres nuestro Señor. Amén. Por otro lado, qué glorioso es saber que si permanecemos sometidos a Dios, obedeciendo la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo, tendremos total autoridad otorgada por Dios para vencer al enemigo y para que uno pueda vivir para Él, vivir plenamente para Él. El enemigo no podrá hacernos daño si nos aferramos a la convicción y somos maduros cada vez más y aprendemos de su palabra. Cada vez más seremos más fuertes en Cristo Jesús. Amén. Solo viviendo sometidos a Dios y con la autoridad de Cristo tenemos protección y libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Esa libertad que habló Jesús es la que tiene que ver con el estado de nuestras almas. Crezcamos en la madurez, mis hermanos, en la madurez espiritual, y seamos de una vez por todas libres. Aprendamos a vivir con la autoridad espiritual que tenemos en Cristo Jesús, sin darle lugar al enemigo. Y viviremos verdaderamente libres en Cristo. Esa es nuestra herencia espiritual. Esa es nuestra herencia espiritual. Por favor, hermanos, si pueden ponerse de pie. Aleluya. Gloria al Padre. El Señor es bueno. Que aún en nuestra aflicción Él se glorifica. Y es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Bendito eres, Padre. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti. Venimos ante ti para que tu palabra fluya, Señor. Para que sea tu palabra y no nosotros. Que sea tu Espíritu Santo en medio nuestro y no nosotros. Gracias te damos porque tú estás aquí. Siempre estás aquí.
siempre estás en medio nuestro. Nos sentimos honrados y privilegiados porque siempre estás con nosotros. Bendito eres mi Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser una vez más portavoz de tu palabra y de tu verdad. Ser instrumento tuyo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos corrige, nos dirige siempre. Gracias te damos por los ministros de esta casa, los cuales tú has convertido en maestros de la palabra. Por tu favor, por tu gracia, Señor. Gracias porque aprendemos a través de ellos y nos estimulan a crecer. Gracias, Señor, por ellos. Padre amado, gracias por tu inmenso amor y misericordia, la cual vemos a cada momento. Gracias por tu fidelidad y tu sustento. Gracias porque creemos, entendemos y sentimos que donde está tu Espíritu hay libertad. Gracias porque tu gracia nos ha hecho verdaderamente libres. Esa libertad que tenemos para adorarte, para cantarte, para exaltar tu santo nombre. Esa libertad que podamos sentir cada momento cuando hablamos de ti, cuando hablamos de tu palabra. Gracias, Padre. Esa libertad que proclamó el profeta Isaías antes de tu primera venida y que fue cumplida como promesa divina. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesús, por nuestro glorioso Salvador. Gracias por hacernos libres. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Bendito eres mi Señor. Bendito eres, Padre amado. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y honra por siempre. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy.